Hola, hola chicas, haremos la segunda parte y última parte de Hello Kitty. Empezamos. Para hacer la cabeza lo que vamos a hacer es apretar más o menos ahí y ponemos las orejas. Las orejas yo lo puse en la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. Contando desde el anillo mágico. Entonces aquí igual. 1, 2, 3, 4. Así, tenemos que aplanarlo y ponemos ahí. Empezamos a coser la oreja. Y lo que vamos a costurar de la oreja sacamos aquí abajo. Listo. Ya tenemos cosida la oreja, sacamos el alfiler. Ahora vamos a hacer los ojos. Para poner los ojos, lo primero que tenemos que hacer es centrar la nariz. Tenemos que calcular del anillo mágico hasta la nariz 20 vueltas. Y esta nariz tiene que estar al medio de la cara. Para hacer los ojos, lo que primero vamos a hacer es centrar ahí. Aquí vamos a centrar, ¿ya? En aquí donde hemos centrado, ahí vamos a hacer la nariz, en estos dos puntos. Ahí, en esos dos puntos haremos la nariz. De esta parte amarilla vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4. En el punto número 4 vamos a poner el ojo a este otro lado igual. 1, 2, 3, 4, donde está el alfiler. Y los ojos van a ir al mismo nivel de la nariz. Entonces, nos vamos aquí donde está el alfiler. Ahí. Y en 2 vueltas vamos a hacer cadenas. Ahí. Y volvemos a ir aquí donde hemos empezado. Y otra vez volvemos a hacer otra cadena en el mismo lugar. Ahí. Y nos vamos otra vez al mismo lugar. Nos ayudamos con los dedos. Y hacemos una cadena más. En total haremos 3 cadenas. 3 puntos cadena. Y listo. Por el mismo lugar. Y salimos por la parte de abajo. Listo, ya tenemos los ojos. Con el mismo hilo que usamos para tejer, con el mismo vamos a hacer los ojos y los bigotes, por si acaso. Es hilo grueso con los que tejemos los amigurumis. Los bigotes lo vamos a hacer una vuelta hacia arriba y es 1, 2, 3. En el tercer punto nos vamos hasta donde está el alfiler, sacamos el alfiler y vamos a hacer el bigote en 3 puntos. Ahí nos vamos al otro alfiler. Ahora el segundo bigote vamos a hacer de este punto que empieza el otro bigote, es un punto más a este lado y hacemos igual en 3 puntos. Nos vamos al siguiente.
Y este último lo vamos a hacer al mismo nivel del primero y lo vamos a hacer inclinado en una vuelta. 1, 2, 3. Ahí. La nariz lo vamos a hacer a nivel de los ojos y haremos varias pasadas. Y en 2 puntos bajos vamos a hacer la nariz. Todos estos hilos restantes haremos 3 nudos. La parte de color negro cortamos y lo demás lo metemos aquí. Lo cerramos. ¿Listo? Ya. Cortamos. Ahora lo único que nos falta es unir con la cabeza, el cuerpo. Y para eso lo que vamos a hacer es esconder los hilos que nos quedaron. Esto, por ejemplo, lo vamos a hacer en X. O sea, va a venir aquí este y este aquí. Así. Entonces empezamos a coser unas cuantas puntaditas justo con la hebra que dejamos hacia afuera. Con esa vamos a unir. Y listo. Sacamos aquí. Ya luego lo aseguramos. Con el otro tiro haremos lo mismo. Con la hebra que dejamos hacia afuera, con esa cosemos. Aquí un poquito más lo aseguramos. Y sacamos por el cuello. Ahora estas dos hebras lo que vamos a hacer es amarrarlo para que no se deshagan. Unos 3 nudos lo hacen y listo. Cortamos para que podamos luego meter tranquilamente. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poco más. Le falta un poquito de relleno. Ahí. Listo. Vamos a unir la cabeza y para unir la cabeza vamos a marcar con alfileres por donde vamos a coser. Empezamos. Aseguramos bien la cabeza. Y listo. Ahora vamos a poner las manos. Pero antes vamos a esconder estas hebras que nos quedaron del borde de la chompa. Entonces nos vamos hasta la segunda cadena y pasamos por debajo. Y nos vamos a esta otra cadena, pasamos por el medio. Listo, ya tenemos la manga. Lo escondemos por aquí y ya está.
Vamos a poner la mano y para poner la mano primero vamos a unir. ¿Listo? Ahora, la parte donde hemos terminado va a ir hacia adentro, entonces lo vamos a poner así y empezamos a coser. Para coser, lo que vamos a coser es debajo del color rosa claro aquí. Entonces nos vamos ahí. Ahí. ¿Listo? Y así nos va a ir quedando. Este tirito lo vamos a recorrer más a este lado para que se vea mejor. Ahora aseguramos estos dos hilos que son de la mano. Hacemos 2 nudos y lo volvemos a meter por el mismo punto. ¿Y listo? Y ya lo tenemos, nuestra Hello Kitty. Ahora le vamos a hacer la florcita que le faltaría, nada más. Haremos la flor. Vamos a hacer un anillo mágico y haremos el punto de seguro. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Haremos 3 puntos altos dobles. Agarramos 2 lazadas y cerramos. 1, 2, 3, 4. 2 lazadas. Cerramos. 1, 2, 3 y 4. 2 lazadas. Cerramos. 1, 2, 3, 4. Haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Unimos con un punto bajo. Ahora haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Haremos 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4. 2 lazadas. 1, 2, 3, 4. 2 lazadas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Unimos con un punto bajo. Haremos 5 pétalos. Y terminamos con un punto deslizado. ¿Listo? Dejamos un poquito de hilo para coser. Y ya tendríamos la flor. Jalamos más el hilo del anillo mágico. Y listo, ya tenemos la flor. Esto lo vamos a poner más o menos aquí. Ahí. Hacemos 2 nudos, 1 y 2. Cortamos, no desde el rincón, vamos a dejar un poco de hilo para que no se deshaga. Ahora
Si tienen perla en color amarillo pequeña, lo pueden hacer con esa. Yo tengo en color blanco y lo haré con esta. Vamos a coser con este hilo de costura delgado y con doble hebra. Nos vamos por este otro lado. ¿Listo? Ahí. Ahora lo vamos a coser aquí, a un ladito de la cabeza, con el mismo hilo. Ahí. Unas cuantas puntaditas nada más vamos a dar para que no se deshaga. Listo, listo. Ahora hacemos unos 3 nudos y ya está. Vamos a cortar y ya. Y para finalizar vamos a hacer puntos bajos alrededor del color rosa claro. Aquí en la hebra que dejamos hacia afuera. Empezamos. Es un poco más complicado. Se tarda un poquito más, pero con paciencia vamos a poder hacer. Sí. Ahí. Seguimos. Listo. Cortamos. Así nos va a ir quedando. Ya terminamos de tejer todo el contorno. Ahora lo que vamos a hacer es, con el mismo hilo, nos vamos por la mitad. Ahí y pasamos a la otra mitad de este otro lado. ¿Listo? Así. Y lo unimos. Vamos a hacer unas cuantas pasaditas. 1 y 2. Listo. Ahora aseguramos bien y terminamos nuestra Hello Kitty. Eso. Ya está. Listo. Ya terminamos a nuestra Hello Kitty. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.